Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero hablarles en esta mañana acerca de lo que es la adoración a Dios. Algo tan sublime que es nuestra expresión a Dios, que es la manifestación de nuestra gratitud hacia Dios, pero lo debemos de hacer como manda la palabra del Señor. Lo debemos de hacer como Él quiere. Y para que nosotros lo podamos hacer bien, tenemos que conocer la palabra. Y eso es lo que quiero en esta mañana, poder transmitirles a ustedes. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Dice en el versículo 1: Entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. La adoración a Dios tiene que ser el resultado de mi conocimiento que yo tenga de Él. Nosotros conocemos o tal vez tenemos como más inmediato lo que es la adoración, porque a veces puede uno acostumbrarse a decir, por ejemplo, los hermanos que presiden, que dirigen continuamente, dicen: vamos a adorar a Dios, hermanos. Entonces uno ya sabe que uno se tiene que postrarse o cerrar los ojos, tomar una actitud de reverencia. Es bueno, y de hecho que nos esforzamos por hacerlo. Lo enseñamos a la iglesia, inclusive a los pequeños se les trata de enseñar que cuando se ora a Dios hay que hacerlo con reverencia, hay que hacerlo con temor. Y es bueno hacerlo. Y de hecho que los padres en las familias se debe de transmitir esto en casa, en el momento de las alabanzas, de la adoración, de las oraciones, se debe de respetar, que los niños no estén haciendo escándalos, que no por aquí, por allá. Y eso es correcto, porque se ha tratado de enseñar eso a la iglesia. Por eso de que los niños en sus clases, por eso de que hay un silencio, hay una atención muy bonita. Un día, en una oportunidad, entró una persona y dijo: qué bonito cómo adoran ustedes a Dios, dijo. Qué lindo, un silencio. Quiero decirles, ese es parte de, no es el todo. Ese es parte de. Pero ahí van a ver ustedes, hermanos, ¿qué nos habla la palabra de Dios? ¿Cómo nos enseña cómo debemos de adorar a Dios? Porque adorar es reverencia, adorar es doblar las rodillas, adorar es respeto. El problema puede darse, hermanos, en que uno puede ser un adorador de Dios, pero únicamente de un templo, en un lugar que se llama iglesia, o en un lugar que se llama, ¿qué? Una casa de oración, ¿no? Pero ese es el riesgo que podemos caer. Podemos ser adoradores de Dios únicamente en cuatro paredes, pero Dios no quiere eso. Ahí van a ver ustedes lo que enseña la palabra del Señor al respecto de esto que les estoy transmitiendo en esta mañana. Pero sigamos con la idea. El adorar a Dios es algo tan sublime. Es de mucho respeto, de mucha reverencia. Tiene que haber mucho silencio, la adoración a Dios. Pero ese es en el momento en que estamos reunidos. Pero también está la adoración a Dios cuando yo no estoy aquí presente. Ahora lo importante es
¿Cuál es más importante, lo que estoy haciendo aquí o lo que hago afuera? Pues quiero comentarles que lo que yo hago afuera o lo que usted hace afuera del templo es tan importante para Dios que cuando usted viene aquí al lugar donde adoramos a Dios todos juntos, lo que usted viene a hacer es complementar lo que usted hace afuera y viene aquí, entonces ya le da a Dios una alabanza de gratitud, una alabanza de expresiones. Entonces aquello se vuelve para Dios algo tan grato, algo tan especial, algo tan hermoso, porque lo que usted hace con su vida, lo que usted hace en el tiempo que no está aquí presente en esta casa, lo que usted hace afuera, entonces lo complementa con sus cánticos, lo complementa con las expresiones de sus labios, con las cuerdas bucales. Entonces aquello se vuelve para Dios tan hermoso, tan agradable. Por eso, si los que nos acercamos aquí a la iglesia le interesa a Dios lo que venimos a hacer, claro que sí. Claro que sí. Acabo de leer con ustedes un pasaje tan importante. Dice la palabra del Señor así. Dice que al ángel le fue dado una caña de medir y dice, y mide el templo. Mide el altar y mide a los que se acercan a adorar en ese templo. Templo podríamos llamarle a esto, ¿no? ¿Sí? Altar podríamos llamarle a esto, ¿no? Esto que está aquí, este espacio que tenemos aquí enfrente, esto podría ser un altar o un lugarcito alto. Ese es un altar. Mide el altar, pero dice, y mide a los que se acercan a adorar. Como quien dice, mídalos a ver si de verdad llenan la medida o no. Ponles ahí el parámetro, a ver si de verdad llenan la medida o no. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese es el gran problema que estamos viviendo en este tiempo? Multitudes, miles y miles de personas se han vuelto adoradores a Dios, pero adoradores únicamente en un templo. Con eso no estoy ridiculizando la adoración, la alabanza a Dios, al contrario, a mí me gusta adorar a Dios. Cuando es el momento de las alabanzas, yo adoro a Dios, levanto mis manos, algunas veces cierro mis ojos, otras veces se quebranta mi corazón, lloro delante de Dios, me postro delante de Dios, o según sea el momento, me paro, doy gloria a Dios. Pero eso es parte de, me gusta adorar a Dios. Esa es una parte. Pero para Dios lo más importante, o bueno, la otra parte que es tan importantísimo para Dios, es lo que hacemos con nuestra vida. Lo que hacemos en nuestro diario vivir. Por eso dice, mide a los que se están acercándose ahí a adorar en ese templo. Dice, míralos, a ver si de verdad llenan las cualidades, llenan las características, porque saben ustedes, hermanos, que hay personas que se vuelven verdaderos adoradores a Dios, pero de un templo. Porque eso se puede aprender. ¿Saben ustedes que esa era una de las cosas que le chocó tanto al Señor Jesús? Que le molestó tanto a él al verlos, aquellos grandes líderes en su momento, aquellos fariseos, dice, aquellos hombres que eran considerados como los grandes, los altos líderes de las asambleas en su momento. Dice que ellos se presentaban delante de los demás, delante de la gente, como personas tan espirituales.
se pasaban al otro extremo. Y dice la palabra del Señor, dice que Jesús viene, dice que les quitó esa manta que los tapaba. Viene el Señor y les dijo: hipócritas, les dijo. Ustedes delante de la gente, delante de los demás, se muestran, pero así, dice que hacían unas largas oraciones. Dice que cuando ayunaban, se iban a meter en el templo, demudaban el rostro, a tal punto que hacían ahí delante de los demás una gran apariencia. Y toda la gente decía: oh, qué siervo de Dios, qué espiritual el hermano, qué... Viene el Señor Jesús, no lo logró aguantar. Les dice: fariseos y escribas hipócritas, les dice. ¿Por qué razón? Porque ellos se habían convertido en verdaderos adoradores de Dios, pero únicamente en los templos. Por eso que se lo habían aprendido tan re bien que ya tenían ganados ahí a toda la gente. De esa peste, de esa enfermedad que vivieron los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, en este tiempo, hermanos, de esa enfermedad está plagado muchas congregaciones. De verdad, así como se los estoy diciendo. Gente que llega a adorar a Dios únicamente, adoradores de un día, podría yo llamarles. Un día en específico. Hay gente que se vuelve adoradores a Dios un día domingo. Así me decía un día una señorita que yo le estaba hablando de la palabra. No, usted, hay que ir a la iglesia, y cuando uno va a la iglesia, uno debe de llevar ropa decorosa, uno debe de llevar ropa bien decente, porque uno va a la iglesia, uno va a adorar a Dios, dice. A eso se llama ser adoradores de templos. Adoradores de Dios, pero en un templo. Por eso es que se esfuerzan por ir decentes, presentables, pero ¿y afuera qué? ¿En su trabajo? ¿Entre la familia? ¿En la sociedad donde se rodea? ¿Con las personas que tiene comunicación continuamente? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su forma de ser? ¿También allá adora a Dios o niega a Dios? ¿Saben ustedes que hay tanta gente que niegan a Dios? Pero en los templos sí, palabra, mis respetos, pueden decirle tantas cosas tan lindas a Dios, como en este tiempo se pueden aprender a decirle a Dios tantas cosas tan lindas. Sí. Se puede darle a Dios cosas tan bonitas. ¿Saben ustedes que eso es lo que habla la palabra del Señor acerca del rey Saúl? Dice que el rey Saúl se esmeró, se esforzó en traer de los amalecitas las vacas más gordas, las ovejas más preciosas, más gordas y todo eso. Dice que viene, lo apartaron todo. ¿Y sabe qué le dice así al profeta Samuel? Le dice: pues hemos cumplido la misión de Dios, hemos obedecido todo lo que nos dijiste. Sí, trajimos ahí algunas vacas, algunas ovejas, pero es para ofrecérselo en sacrificio a tu Dios, le dice. Viene el profeta y le dice: ¿se agrada tanto Jehová en los sacrificios? Pregunta. Porque saben ustedes que hay personas que así son. Como les decía, se vuelven adoradores de Dios. Puede ser un día domingo, un día sábado, o un día entre la semana, o un momento. Se vuelven pero tan adoradores de Dios en un templo, que pueden llevar cosas tan lindas, cosas tan bellas y todo eso. Pero oiga lo que nos enseña la palabra del Señor al respecto de esto. ¿Se agradará Jehová en los millares o en los sacrificios? ¿Será mejor eso? Viene y se devela,
se revela, se manifiesta, se da a conocer la voluntad de Dios dentro de las Escrituras, que es de lo que hay que conocerlo, hay que descubrirlo. Si es usted un siervo de Dios, enséñale a los demás cómo se debe de adorar a Dios. Entonces dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Saben ustedes, hermanos, que en el tiempo en que estamos viviendo hay muchas personas que les enseñan a los demás cómo se debe de adorar a Dios, pero en el templo. Sí. Los 4 pasos para poder adorar a Dios. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro y después tiene que caer de espaldas o después tiene que caer embrocado. La palabra del Señor no habla nada de eso. La palabra del Señor dice que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí van a ver ustedes qué significa eso, ser uno adorador de Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que nos enseña la palabra. No tanto ser uno un adorador de Dios. ¿Saben ustedes que hay muchos aspectos que podrían contribuir a que la adoración a Dios se vuelve algo tan extrasensacional, ¿va? Sí. Aquí se puede, si quieren bajamos a los de la música, les decimos, miren hermanos, vengan, armen una plataforma aquí y tocamos música tan solemne. Peor si tocamos alguna música que a usted le recuerda su momento en que el Señor tocó su corazón, usted se pone a llorar, usted se vuelve algo tan nostálgico en el momento. No estoy ridiculizando la adoración a Dios, estoy en favor de la adoración a Dios, pero se debe de hacerlo como manda la palabra, como enseña las Escrituras. Aquí podríamos entonces hacer que toda la gente brote algunas lágrimas de sensaciones y todo eso, pero el día de mañana, ¿qué? Ya cuando está afuera, ya cuando tenga que recibir una regañada de su jefe, ya cuando hermana tenga que sujetarse a su esposo, los hijos ya cuando tengan que obedecerle a sus padres, ahí se manifiesta la realidad de nuestra vida. Dice la palabra del Señor: entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y mide el altar, y mide a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido hollado. ¿Qué quiere decir eso? Sea afuera. No interesa. Los que estamos aquí, los que nos acercamos aquí, eso es lo que le interesa a Dios. ¿Cómo se acerca uno? ¿Cómo se presenta uno? ¿Saben ustedes, hermanos, que la adoración a Dios es el producto de lo que yo he podido experimentar, de lo que yo he vivido en el Señor? Por eso cuando dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, dice: lleguemos ante su acatamiento, lleguemos ante su presencia, como quien dice, la alabanza a Dios no se lo tienen que provocarlo, ¿ya? No tiene que decir usted, como dijo alguien un día: ¡ala, qué bueno que pasó el hermano! Porque él sí, porque así dijo. Yo estaba sentado un día por ahí, estaba sentado ahí donde ustedes se sientan y pasó un hermano aquí a presidir y se oyó el murmullo ahí: ¡qué bueno que pasó el hermano! Porque él sí como le gusta motivarnos a cantar. Si la alabanza a Dios no depende de la motivación de un hombre, ¿no está entendiendo, hermano? La alabanza a Dios no depende de la motivación de una persona que tenga mucha capacidad para hacerlo. La alabanza a Dios, la adoración a Dios es mi gratitud por lo que yo he visto del Señor, por lo que yo he experimentado, por lo que yo he palpado,
por lo que yo he tocado, de eso depende la alabanza. Ya. Pero si usted espera que lo motiven, está bien. Por ahí va a aparecer alguien que lo va a motivar, ¿verdad? Pero la alabanza a Dios es una vida completa, es el tiempo completo. Oigan lo que dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17. Aquí habla del apóstol, de la experiencia del apóstol Pablo mientras estaba en Atenas. Atenas era un lugar donde había muchos templos de adoración a muchas cosas creadas o criaturas. Y dice aquí en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, en las plazas cada día con los que concurrían. O sea, mucha gente llegaba a oír, a presentar algún culto a determinado ídolo, símbolo que tenían ahí. Entonces, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, le dijo, ahí va la palabra de verdad, dice, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y la inscripción decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. ¿Qué dice ahí? Dice que los atenienses, dentro de todas las adoraciones, a los símbolos, a las simbologías que ellos tenían dentro de los espacios, tenían un lugarcito y tenían un letrero, al Dios no conocido. Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque ellos, palabras eran, pero reverenciaban a todos los símbolos que habían ahí. Pablo se dio cuenta y aprovechó la ocasión, dice que tenían ese letrero, al Dios no conocido. Viene él y dice, pasando y mirando vuestros santuarios, dice, en todo yo los observo a ustedes que son muy religiosos, son muy devotos, son muy entregados, pero esa inscripción que ustedes pusieron al Dios no conocido, de ese Dios les quiero anunciarles. Pues ese Dios que ustedes adoran sin conocerle. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay tanta gente que adoran a Dios pero sin conocerle? Sí. Hay gente que hace buenas alabanzas para Dios, pero no lo conocen. Sí. Pero arman unas bonitas letras de canción o de expresiones, pero no lo conocen. ¿Por qué afirmo yo que no lo conocen? ¿Por qué del atrevimiento de esta mañana en decir que se pueden escribir, se pueden hacer canciones,
y todo eso a Dios, pero sin conocerle. ¿Por qué afirmo yo eso? Porque lo que ellos lo escriben con sus manos, como dice el dicho, lo que están escribiendo con la mano lo están borrando con el codo. Se los explico de otra manera. Lo que están escribiendo con la mano lo están borrando con su testimonio, con su conducta. Sí, hay personas que así son. Pueden ser pero muy talentosos para armar música para Dios, para armar orquestas para Dios. Es bueno, estamos, o sea, pero ¿saben qué es lo más importante? Que lo que se hace se pueda unir con la conducta. Eso se vuelve maravilloso. Eso se vuelve algo precioso. El apóstol Pablo entonces dice: ustedes tienen esa descripción, ustedes adoran a un Dios que no lo conocen. De ese Dios les vengo a hablar, les dice él. Porque eso de adorar a Dios en los templos es muy fácil. Eso de acercarse a un templo es muy fácil. Se puede volverse un adorador de Dios de un templo. 4 paredes, determinado tiempo, pero ahí se queda. Y ahí sigue otra vez con la misma vida que lleva. Y ahí sigue con la misma mala conducta. Y ahí sigue en sus mismas maldades. Yo por eso, hermanos, me he dado cuenta que ha pasado algo muy bonito, muy glorioso. A veces aquí a la iglesia vienen familias que ellos estando en el mundo solo se unieron, hombre y mujer solo se unieron, no hicieron las cosas en el orden que manda la palabra. Cuando llegaron al conocimiento de la verdad, cuando empezaron a oír la doctrina, el compromiso de ser uno discípulo de Jesucristo, empezaron a oír, empiezan a ordenar su vida. Empiezan a ordenar como manda la palabra de Dios. Uno dice: estos hermanos están entendiendo qué significa ser uno un adorador de Dios. Están comprendiendo. Pero saben ustedes, hermanos, que eso es lo que pasa en nuestro tiempo. Hay personas que en los templos se vuelven verdaderos adoradores. Uno dice: impresionante, insuperables. Pero cuando uno los mira afuera, irreconocibles. No tiene que ser así. Tiene que ser uno un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Lo que usted es aquí, también es allá afuera. La reverencia que usted le tiene a Dios aquí, también lo tiene afuera. Eso se llama ser uno un adorador de Dios en espíritu y en verdad. El respeto que usted le tiene a Dios aquí, también lo tiene afuera. La forma en que usted ama a Dios aquí, también lo hace afuera. Entonces, maravilloso. Su adoración a Dios, sus expresiones, los frutos de sus labios llegan delante de Dios como algo grato, como aquel incienso agradable, como aquel olor fragante, dice la palabra. Un olor fragante que llega delante de Dios. ¿A usted le ha llegado algún olor de esos que choca, molesta? Que hace uno inmediatamente, se tapa uno la nariz, porque uno dice: qué olor más feo eso. Se tapa uno la nariz. ¿Saben ustedes que eso es lo que les pasa a mucha gente? Su alabanza a Dios se vuelve algo tan desagradable. Choca ese olor, lastima, golpea. Pero cuando hay una alabanza a Dios, que usted lo logra combinar con su vida, esa alabanza empieza a llegar delante de Dios y para Dios se vuelve un olor grato, un olor fragante, un olor suave que Dios lo recibe. ¿Por qué? Porque lo que usted dice con la boca lo logra respaldarlo con su vida. Lo logra respaldarlo con su conducta. Entonces el apóstol Pablo dice aquí: al Dios no conocido, al Dios que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien os anuncio, dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que
que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que el gran problema que tenemos es que en nuestra época pensamos que solo aquí está Dios, ¿verdad? Solo en este lugarcito, ¿no? No. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Está aquí, pero también está allá. ¿Dónde usted está? Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque usted es un adorador de Dios. Ahí está Dios presente. Entonces, la idea que mucha gente tiene en el tiempo en que estamos viviendo, por eso es que hay personas que para determinadas fechas, palabras, se vuelve pero devotos. Se vuelve pero, miren, reverentes de Dios, pero solo determinadas fechas. A Dios no le sirve eso. De verdad, a Dios no le sirve eso. No. Hay personas que solo le cumplen un espacio durante el tiempo, durante el año para Dios. Hombre, no es eso. Dios no quiere 5 horas de tu tiempo. Dios nos redimió por su sangre en la cruz del Calvario, completos. Sí. Dios no quiere un tiempito nada más. No. Ese es el problema, que muchas personas piensan que Dios habita en un templo hecho por manos humanas. No. Puede habitar, puede estar Dios. Yo siento aquí la presencia de Dios, pero también lo debo de sentir afuera. Veamos otro pasaje muy bonito. Dice ahí en el libro de San Juan. Capítulo 4. Les voy a comentar que aquí habla de la experiencia del Señor Jesús con una mujer de Samaria, porque los de Samaria se les llamaban precisamente samaritanos. En el versículo 14, para no ser tan larga la lectura, el Señor Jesús dice: mas el que bebiere del agua que yo le dare, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, dice el Señor Jesús. Le estaba hablándole a la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, se dio cuenta que la mujer se podía evitar mucho trabajo en ir a estar sacando el agua del pozo. Ahora ya está fácil la época. Usted viene, solo abre un chorro y le sale el agua. Pero en el tiempo antiguo no había que hacer pozos, sacar el agua con botes, y ese era de mucho trabajo. La mujer dijo: Señor, dame a mí de esa agua, así yo no tengo que estar viniendo aquí. Dijo, pero oigan lo que dice. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo. Respondiendo a la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho, ¿cómo dice? Tremendo. Bien has dicho, le dijo el Señor, no tengo marido, porque con quien ahora vives no es tu marido. En otras palabras, ¿sabe qué le dijo el Señor? Adúltera, le dijo. Así le dijo. Solo que se lo dijo de una manera. Por eso que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Aquella mujer ni sintió cuando la espada ya estaba atravesada su alma, ¿ven? Ya estaba la palabra de Dios haciendo un efecto maravilloso ahí dentro de su corazón. Dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido,
y el que ahora tienes no es tu marido. Eso lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Quién dijo eso? La mujer samaritana. O sea que estaba hablando de la adoración a Dios. Oigan lo que salió a defender. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Como quien dice: bueno, aquí entremos en disputas, pues porque dice que allá y aquí. ¿Y saben quién era la que estaba discutiendo? Una mujer que andaba en pleno pecado. Y era una adoradora de Dios, porque empezó ahí a defender. ¿Saben ustedes que eso es lo que pasa muchas veces? ¿Cuánta gente no llega a un templo o una casa a adorar a Dios? Pero si el Señor viniera a sacar una radiografía de su vida espiritual, si sacara el Señor una radiografía de su conducta y le pusiera enfrente cuando está diciendo malas palabras, le pusiera enfrente cuando está gritándole a sus hijos, le está poniendo enfrente cuando le está faltando el respeto al patrón, le pone enfrente cuando está haciendo, como dicen, malas, ¿qué podría decir? Lo cierto es que me entendieron. Si el Señor pone ahí como ejemplo, ¿qué pasaría? Por eso es de que ser uno un adorador de Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Sí. Que se me olvide, en una oportunidad yo entré de repente en una oficina y la secretaria con mucho cuidado trató de disimular lo que estaba viendo ahí. Y iba a una iglesia y estaba viendo cosas indebidas. Extraño, eso es lo que les pasa a mucha gente. O sea, se vuelven adoradores de un templo, se vuelven adoradores de Dios, pero en un espacio. Dios no quiere eso. Dice, porque aquella mujer salió a defender lo que estaba pasando. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Dice, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, dice el Señor, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice ahí? Adorarán al Padre en espíritu. ¿Y qué dice? ¿Y por qué no quedó solo con decir adorarán al Padre en espíritu? Y ahí se hubiera quedado, ¿verdad? Pero no dice así. Adorarán al Padre en espíritu. ¿Y cómo dice? Y en verdad. Eso quiere decir que hay personas que tratan de adorar a Dios solo con la primera parte, ¿no? Pero adorar a Dios en espíritu y en verdad es que encaje lo que usted vive con lo que usted dice, con su testimonio, con su conducta. Se le presenta alguna oportunidad de fallar, de fallar a la palabra, a sus principios, no lo hace. No lo hace. ¿Y sabe qué tiene que hacer muchas veces la gente? La gente adora a Dios por lo que usted hace. Pero eso no quiere decir que sean adoradores de Dios. Se vuelve una expresión de adorador a Dios, como lo que pasó. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó con Nabucodonosor, no? Dice que Nabucodonosor levantó un edicto que en todo su imperio, que en toda Babilonia, que a nadie más adorar. Pero habían tantos ídolos en Babilonia, pero imagínense el atrevimiento de aquel rey. Dice que levantó un edicto: a nadie más rendiesen culto,
sino al Dios de Daniel, dice. Dice que levantó un edicto ahí delante ahí a toda la provincia, pero fue temporal. Pero Daniel sí no, aún con el riesgo de su vida, con perder la vida, dijo, no, rey, no. Sepas, si Dios no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar a tus ídolos, no vamos a adorar a tu estatua, no lo vamos a hacer. Si Dios no nos libra, pues estamos dispuestos a morir. Así dijeron. Tremendo. Por eso de que la intervención divina fue, pero de una manera impresionante. Dicho y hecho, Dios los respaldó. Aquel hombre dice que tuvo que postrarse ante el Dios de Daniel, pero eso fue temporal. Hay personas que adoran a Dios temporalmente, se vuelven adoradores de Dios temporales. Cuando van al culto, cuando van al templo, cuando van a la iglesia, se vuelven adoradores de Dios temporalmente. Dios no quiere ser un adorador de Él temporalmente. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y de verdad. En verdad. Entonces dice, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, o sea, no hay falsedad en ellos, ¿verdad? O sea, no hay engaño, verdaderos, o sea, genuino. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué dice? Oigan, dice que el Padre los busca. Los busca. Viene Dios y dice, bueno, ¿dónde estará el que me adora? Ah, sí, hasta allá está, ve, allá está, porque también allá brota la alabanza. De repente ya no está por ahí, por alguna razón se fue por acá y viene Dios y dice, ¿dónde está mi adorador? ¿Dónde está? Ah, sí, allá está. Mire, Dios no los pierde de vista, porque dice que tales adoradores busca el Padre para que lo adoren. La buena pregunta es, ¿usted es un verdadero adorador de Dios? Si es así, logra con lo que usted hace, con su vida, con su testimonio, con su conducta, lo logra encajar bien con lo que expresan las cuerdas vocales. Gloria a Dios. Es la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Entonces dice, Dios, ¿cómo dice que es? El problema es que cuando Dios para uno se vuelve un ídolo, hay que ir a adorarlo. Eso es como aquellas personas que hacen una penitencia delante de un ídolo, ¿va? O sea, porque sienten que solo ahí dice que Dios es espíritu. Ya. Ahí en lo secreto donde nadie lo mira, ahí está Dios presente, porque Dios es espíritu. Está como lo que hacen algunos muchachos o algunas señoritas, que mi papá no está, o mi mamá no está, no se dan cuenta. No será si ahí está Dios presente, hombre. Cuando David habla como un verdadero adorador de Dios, él habla de su experiencia. Señor, ¿dónde me voy a esconder de tu presencia? Dice. ¿Dónde me voy a ir a huir de tu espíritu? Si dijere yo, las tinieblas me cubrirán, dice, me voy a meter en la oscuridad, aquí no me va a ver Dios. Ahí tu luz resplandece, Señor, dice, un verdadero adorador de Dios. Ah, si yo dijere, voy a ir al Seol, porque ahí sí no llega Dios, ahí me guiará tu diestra, dice. Así dice en el Salmo 139, un verdadero adorador de Dios está presente, está delante de Dios, no se puede esconderse. Entonces dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? No se pueden quedarse callados, en otras palabras. Ya. ¿Saben por qué hay muchas personas que también van a los templos y no les sale nada?
Porque hay personas que de verdad no les sale nada. Llegan a los templos, al contrario, en lugar de que les salgan expresiones para Dios, a dormir se van. De verdad, hay gente que a dormir se van en los cultos, solo llegan y les baja un sueño profundo y no les sale nada. Un verdadero adorador de Dios dice que no puede quedarse callado, hermano. No puede. Le sale, le brota. Está en su lugar de expresión para Dios. Está con libertad porque nadie le puede decir, pues ese hermano, ve cómo levanta su mano, pero allá afuera, con esa misma mano tira los leños a sus hijos. Así pasa a veces. Pero un verdadero adorador a Dios puede levantar sus manos, que se siente libre. Nadie lo puede esclavizar. Nadie le puede decir, es aquí, es allá. No. Entonces dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, ahí dejémoslo. Vamos a orar en esta mañana.